Continuamos con nuestro estudio y vamos ahora a analizar el contexto histórico en el cual nacen estos 13 libritos que conforman el tercer bloque del Antiguo Testamento. Sí, los Ketuvim o libros sapienciales. Vamos hacia el siglo V antes de Cristo. El pueblo judío sufrió una profunda crisis de fe, porque cuando el imperio babilónico surgió, este pueblo judío, por ciertas circunstancias, no hicieron lo que Nabucodonosor les pidió. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Vino y se los llevó al cautiverio, se los llevó hacia Babilonia. Y para el pueblo judío su experiencia de fe estaba sumida en una crisis profunda. No tenían rey, no tenían templo, no tenían la tierra que para ellos es muy importante ya que es don de Dios. Es decir, todas las seguridades del pueblo judío se fueron al piso. En esto hay profetas que ya lo habíamos analizado, Ezequiel, Isaías 2, que ayudan al pueblo a fortalecer su fe. El imperio babilónico muere y nace otro imperio, el persa. Y Ciro, el nuevo gobernador, el rey de Persia, les da el edicto de libertad y les pide que regresen a su tierra a reconstruir. Muchos de los judíos regresan a su tierra y otros se quedarán en Babilonia. Los que regresan a su tierra se encuentran con todo destruido y ahí nacen tres propuestas de reconstrucción. La primera propuesta es desde el rey, el sacerdote y los profetas Zacarías y Ageo. ¿Qué proponen ellos? Reconstruir el templo. Esto está aproximadamente en el 515. Reconstruir el templo para nuevamente tener la actividad, tener el culto y hacer las liturgias, ya que ellos pensaban, sentían que Yahvé Dios los había castigado porque no reconstruían su casa, es decir, su templo. Segunda propuesta de reconstrucción está a cargo de Nehemías. Esta persona se dice en ciertas partes de la escritura que fue una persona sensible a los problemas de la gente, ya que cuando estuvieron en Babilonia, los campos se quedaron desolados. Al regresar, esta gente se adueñaba de los campos y los que habían quedado en aquellos estaban en la pobreza absoluta y había conflictos entre ellos. Frente a esta realidad, Nehemías propone la ley jubilar. En el mundo judío, cada 50 años se condonaban las deudas y se devolvía la tierra a sus dueños. Eso propone Nehemías que se debe hacer en este contexto. Es la segunda propuesta de reconstrucción. Además también de reconstruir las murallas para proteger la ciudad. Y la propuesta de Esdras, un sacerdote. Él en el 458 aproximadamente va hacia Jerusalén y les dice al pueblo que Yahvé Dios los castigó porque ellos se habían mezclado con mujeres de otras culturas. Esta propuesta es muy importante ya que de aquí nacen tres ideas fundamentales, no las únicas, pero sí las más importantes. La primera idea, a través de la propuesta de Esdras, que es reconstruir al pueblo en torno a la ley, empieza a decirles a los habitantes de Jerusalén que deben de expulsar a las mujeres que no son de origen judío junto con sus hijos. Frente a esta propuesta, el pueblo que es sabio y que sabe vivir bien según los preceptos de Dios, que ya lo habíamos analizado, a través de la novelita de Ruth, le dice a Esdras y a esa propuesta que no es correcta, que Yahvé Dios es amor para todos. Segunda idea que nace de esta propuesta es la retribución. Él empieza a decir, Esdras, que quien cumple la ley es bendecido por Dios.
aquel que no cumple la ley es porque ha pecado. Es decir, que al rico le va bien por haber cumplido las normas y la ley, y a los pobres les va mal porque han pecado. Frente a esta experiencia de un Dios retributivo, nace la novelita de Job, con toda una sabiduría impresionante, donde le está diciendo a Esdras: no, Señor, por ahí no va la experiencia de un Dios de la misericordia. Dios ama ricos y ama pobres. Esta la analizaremos, es muy bonita y tú vas a tener la oportunidad de hacerlo en este taller. Tercera idea que tiene Esdras, o que nace de toda esta propuesta de Esdras, es la de sentirse un pueblo elegido y seleccionado por Dios. Es decir, que en pocas palabras ellos se creían los dueños y señores, porque se sentían que Dios los había elegido y sobre todo que eran seleccionados. Y ahí estaba la trampa. Frente a esta idea tan particular del mundo judío, nace la novelita de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Aquel profeta que tiene una misión. ¿Cuál es su misión? Ir a Nínive a predicar, a hablar en nombre de Dios, a darles un mensaje para que cambien sus caminos. Nínive era una ciudad bastante importante y que no creían o no tenían la experiencia de Yahvé Dios. Jonás, ¿qué es lo que hace? Caso omiso, él paga su pasaje para irse a otra ciudad. En medio de todo este acontecimiento, Jonás se sube a un barco, baja hacia lo más profundo de la nave y se queda dormido, mientras esta nave está atravesando por una tormenta. En esta tormenta suceden cosas maravillosas. Los marineros, junto con el capitán del barco, empiezan a angustiarse y a invocar a sus dioses, a buscar solución para no morir ellos y tampoco Jonás. Que Jonás, recordemos, estaba abajo plácidamente durmiendo. Cuando Jonás es despertado por el capitán, le hace retomar su misión. Le dice: levántate, Jonás. Y Jonás se levanta y se da cuenta de todo lo que están atravesando por culpa suya, por no cumplir la misión. Y él, les estoy haciendo algo rápido, ¿no? Y Jonás en este momento les pide al capitán y a los marineros que lo arrojen al mar, ya que él es la causa por la cual el mar está enfurecido, porque su misión no le está cumpliendo. Los marineros no hacen lo que le pide Jonás. Ellos inmediatamente empiezan a arrojar cosas del barco. Querían solucionar el problema sin hacerle daño a Jonás. Sin embargo, el mar se seguía enfureciendo y no les quedó otra opción más que arrojar a Jonás al agua. Y ya sabemos que en el capítulo 2 de Jonás vendrá el instrumento de salvación, que es en este caso la ballena, que es un símbolo. Ya saben que no hay que leer de manera fundamentalista la Biblia y hay que entender los símbolos. Y la ballena es el símbolo de la salvación para este profeta, para Jonás. Nos quedamos en este primer capítulo, hermanos, y aquí vamos a analizar cómo Jonás, que es judío, es un profeta de Dios, no cumple su misión y le da más trabajo a Dios que los marineros y el capitán, que no son judíos, que no tienen la espiritualidad y la cultura judía, que tienen otros dioses y sin embargo ellos le dieron menos trabajo a Dios. Ellos fueron más misericordiosos que el mismo Jonás. Esto solo por abrirles y darles un dulcecito de todo este postre que tenemos. Jonás representa aquí a Esdras y a sus seguidores. Y las otras personas de las otras culturas que están alrededor de esta cultura judía son representados por el capitán y los marineros.
es una novela fantástica, llena de sabiduría, que nos da a entender cómo muchas veces nosotros hablamos muy bien de Dios, somos profetas de Dios y no cumplimos su misión y le damos más trabajo a Dios que otras personas que no son ni siquiera de nuestra cultura o de nuestra espiritualidad, etcétera. Ven cómo el pueblo judío transmitía su sabiduría a través de estas novelas y le decía en este caso a la propuesta de Esdras que por ahí no va la solución, que Yahvé Dios es un Dios de todos, que Dios nos ha elegido no para creernos dueños del mundo, sino para ser luz de los demás, para estar al servicio de los demás. Estas tres propuestas son las más importantes y las que se dieron en este contexto histórico. Y hay que tomarlas muy en cuenta porque los libros están dando respuesta a estas propuestas y diciendo que por ahí no va el proyecto de Dios. Dentro del contexto histórico también tenemos a otra cultura que va naciendo y que va arrasando con todo el mundo. Incluso los hermanos judíos cayeron también en esta tentación. Me refiero a la cultura helénica, a la cultura de los hermanos de Grecia, a los griegos. Esta cultura es importantísima porque, como les digo, arrasó y helenizó a casi todos los pueblos de aquel entonces, de aquella época. Con los hermanos judíos, sobre todo con los hermanos del campo, tuvieron muchos conflictos. Los hermanos judíos de la ciudad, muchos de ellos cayeron y estaban admirados por esta cultura, mientras que los del campo no. Y en esto de los conflictos se daba sobre todo por las diferencias enormes que hay de culturas. Por ejemplo, por mencionar algunas, en la cultura griega debemos de entender que ellos son politeístas, es decir, adoran a muchos dioses. La cultura hebrea no, recordemos, un Dios único y verdadero. Esa es una gran diferencia. Otra diferencia que es importante para poder entender cuando estemos nosotros haciendo la reflexión en estos 13 libros. La cultura griega tiene esta división de cuerpo y alma. El mundo judío es espíritu y el ser una sola. No tienen división. Bien, hermanos, estas son algunas de las diferencias. Ustedes van a encontrar muchas más y debemos de sacarlas a flote para poder entender cómo escribe el autor sagrado y frente a qué es lo que está escribiendo.